Unida de China. Guerra Mundial Z, escrito por Max Brooks. Advertencias. Municipalidad de Chongqing, Federación Unida de China. En su apogeo antes de la guerra, esta región contaba con una población de más de 35 millones de personas. En la actualidad, apenas quedan unas 50.000. Los fondos para la reconstrucción han tardado en llegar a esta parte del país, ya que el gobierno ha decidido concentrarse en las zonas costeras de mayor densidad de población. No hay red eléctrica ni agua corriente, aparte de la red del río Yangtze, pero las calles están limpias de escombros y el Consejo de Seguridad local ha evitado que se produzcan nuevos brotes. El presidente de este consejo, Kwang Jin-shu, un médico que, a pesar de su avanzada edad y las heridas de guerra, todavía visita a domicilio a todos sus pacientes. El primer brote que vi fue en una aldea remota que, oficialmente, no tenía nombre. Los residentes la llamaban Nueva Dachang, aunque era por nostalgia más que por otra cosa. Su antiguo hogar, la vieja Dachang, llevaba en pie desde el periodo de los Tres Reinos, y se decía que sus granjas, casas y árboles tenían cientos de años. Cuando se construyó la presa de las Tres Gargantas y empezaron a subir las aguas del embalse, gran parte de Dachang se había desmantelado ladrillo a ladrillo, para después construirla en un terreno más alto. Sin embargo, aquella nueva Dachang ya no era un pueblo, sino un museo nacional histórico. Para los pobres campesinos tuvo que ser una angustiosa ironía comprobar que su aldea se salvaba, pero que solo podían visitarla como turistas. Quizá por eso algunos de ellos decidieron llamar Nueva Dachang a su recién construido municipio, para conservar algún vínculo con su herencia, aunque fuera en el nombre. Personalmente, yo no sabía que existiese aquella otra Nueva Dachang, así que puede imaginarse mi desconcierto al recibir la llamada. El hospital que estaba en silencio. Había sido una noche tranquila, incluso con el creciente número de accidentes de conductores ebrios. Las motos estaban haciendo muy populares. Solíamos decir que las Harley Davidson mataban a más jóvenes chinos que todos los soldados norteamericanos en la guerra de Corea. Por eso me sentía tan agradecido de poder disfrutar de un turno tranquilo. Estaba cansado y me dolían la espalda y los pies. Iba de camino a la calle para fumarme un cigarrillo y contemplar el amanecer, cuando vi que me llamaban por megafonía. La recepcionista de aquella noche era nueva y no entendía bien el dialecto, pero se trataba de un accidente o una enfermedad. Era una urgencia, eso quedaba claro, y nos preguntaban si podíamos acudir en su ayuda cuanto antes. ¿Qué iba a decir? Los médicos más jóvenes, los chavales que creen que la medicina no es más que una forma de engordar sus cuentas bancarias, no iban a ayudar a cualquier non-nim por amor al arte. Supongo que, en el fondo, sigo siendo un viejo revolucionario. Tenemos el deber de ser responsables ante el pueblo. De citas del presidente Mao Zedong, extraído de la situación y nueva política después de la victoria de la guerra de resistencia contra Japón, 13 de agosto de 1945. Aquellas palabras todavía significaban algo para mí, así que intenté recordarlo mientras mi Deere, un automóvil de antes de la guerra, fabricado en la República Popular, botaba y traqueteaba por las sucias carreteras que el gobierno había prometido pavimentar, aunque nunca había llegado a hacerlo. Me costó una barbaridad encontrar el sitio. Oficialmente no existía, por lo que no había ningún mapa, así que me perdí varias veces y tuve que preguntar la dirección a algunos vecinos que creían que les hablaba del pueblo museo. Cuando por fin llegué al grupito de casas La Cumbre, había perdido la paciencia. Recuerdo haber pensado, espero que esto sea realmente grave. Cuando les vi la cara, me arrepentí de haberlo deseado. Había 7 personas, tumbadas en camas plegables, apenas conscientes. Los aldeanos las habían trasladado a su nuevo salón comunitario de reuniones, donde las paredes y el suelo eran de cemento desnudo, y el aire estaba frío y húmedo. No me extraña que estén enfermos, pensé. Les pregunté a los aldeanos quién había cuidado de aquella gente, pero me dijeron que nadie, que no era seguro. Me di cuenta de que habían cerrado la puerta desde afuera. No cabía duda de que los aldeanos estaban aterrados. Se encogían y susurraban. Algunos se mantenían a distancia y rezaban.
Su comportamiento hizo que me enfadase, no con ellos, entiéndame, no como individuos, sino por lo que representaban para nuestro país. Después de siglos de opresión, explotación y humillación desde el extranjero, por fin reclamábamos el lugar que nos correspondía por derecho como reino medio de la humanidad. Éramos la superpotencia más rica y dinámica del mundo. Controlábamos todo, desde el espacio exterior hasta el ciberespacio. Estábamos en el inicio de lo que el mundo empezaba a reconocer como el siglo chino. Y a pesar de ello, muy a pesar de ello, muchos de nosotros seguíamos viviendo como aquellos campesinos ignorantes, tan estancados y supersticiosos como los primeros salvajes Yang Xiao. Cuando me arrodillé para examinar al primer paciente, seguía perdido en mi grandiosa crítica cultural. La mujer tenía mucha fiebre, 40 grados centígrados, y sufría violentos temblores. Apenas coherente, gimió un poco cuando intenté moverle las extremidades, y descubrí que tenía una herida en el antebrazo derecho, un mordisco. Al examinarlo con más atención, comprobé que no era de animal. El radio de la mordedura y las marcas de los dientes tenían que pertenecer a un ser humano pequeño o, posiblemente, joven. Aunque, según mi hipótesis, aquel era el origen de la infección. La herida en sí estaba sorprendentemente limpia. Les pregunté de nuevo a los aldeanos por las personas que habían atendido a aquella gente, pero ellos insistieron que no lo había hecho nadie. Yo sabía que no podía ser cierto, porque la boca humana estaba plagada de bacterias, incluso más que el más antihigiénico de los perros. Si nadie había limpiado la herida de la mujer, ¿por qué no estaba infectada? Examiné a los otros 6 pacientes, y todos mostraban síntomas parecidos. Todos tenían heridas similares en distintas partes del cuerpo. Le pregunté a un hombre, el más lúcido del grupo, quién o qué había infligido en las heridas, y él me respondió que había sucedido al intentar dominarlo. ¿Dominar a quién?, quise saber. Encontré al paciente cero, encerrado en una casa abandonada al otro lado del pueblo. Tenía 12 años, y le habían atado las muñecas y los pies con una cuerda de plástico para embalar. Aunque la piel que estaba en contacto con las ataduras presentaba roces, no había sangre, como tampoco la había en sus otras heridas, ni en las rajas de piernas y brazos, ni en el gran hueco seco donde debería haber estado el dedo gordo del pie derecho. Se retorcía como un animal, y una mordaza amortiguaba sus gruñidos. Al principio, los aldeanos intentaron impedir que me acercase, advirtiéndome que no lo tocara, que estaba maldito. Me los quité de encima, y me puse la máscara y los guantes. La piel del niño estaba fría y gris como el cemento en el que estaba tumbado. Ni le encontraba el pulso, ni notaba que le latiese el corazón. Tenía ojos de loco, muy abiertos y hundidos en las cuencas. No me quitaba la vista de encima, como un depredador. Durante todo el examen, el chico mantuvo una actitud inexplicablemente hostil, intentando cogerme con las manos atadas y morderme, a pesar de la mordaza. Sus movimientos eran tan violentos que tuve que llamar a todos los aldeanos de los más corpulentos para que me ayudasen a sujetarlo. Al principio no quisieron acercarse, encogidos de miedo junto al umbral, como si fueran conejos, pero les expliqué que no había riesgo de infección y si se ponían los guantes y las máscaras. Cuando vi que sacudían la cabeza, les ordené que se acercasen, a pesar de no tener ninguna autoridad legal para hacerlo. No hizo falta más. Los 2 toros se arrodillaron a mi lado, uno sujetando los pies del niño, mientras el otro le cogía las manos. Intenté tomar una muestra de sangre, pero me encontré con una sustancia marrón y viscosa, y, al retirar la aguja, el chico se revolvió de nuevo con violencia. Uno de mis auxiliares, el que estaba a cargo de los brazos, decidió que resultaba inútil seguir intentando sujetarlo con las manos y que sería más seguro hacerlo con las rodillas. El niño se sacudió, y oí cómo se le rompía el brazo izquierdo. Los extremos dentados del radio y el cúbito le atravesaban la carne gris. Aunque el pequeño no gritó ni siquiera parecía darse cuenta, bastó para que los 2 ayudantes retrocediesen de un salto y saliesen corriendo de la habitación. El instinto hizo que yo también me alejase varios pasos. Es algo que me avergüenza reconocer, porque he sido médico durante casi toda mi vida adulta. El Ejército Popular de Liberación me había formado, y podía decirse que también criado.
Había tratado muchas heridas de guerra, me había enfrentado a la muerte en más de una ocasión y, sin embargo, en aquel momento estaba aterrado, realmente aterrado, ante un frágil crío. El niño empezó a moverse y retorcerse bruscamente hacia mí, con el brazo completamente suelto puesto a la gran herida. La carne y el músculo se desgarraron hasta que solo quedó el muñón. El brazo derecho, libre, todavía atado a la mano izquierda cortada, arrastraba su cuerpo por el suelo. Me apresuré a salir y cerré la puerta. Intenté recuperar la compostura, controlar el miedo y la vergüenza, pero no pude evitar que se me quebrase la voz cuando le pregunté a los aldeanos cómo se había infectado el niño. Nadie me respondió. Empecé a oír golpes en la puerta, los puños del crío golpeando débilmente la fina madera, y a duras penas logré no sobresaltarme con el ruido. Recé porque no se diesen cuenta de que me había quedado pálido, y grité, tanto de miedo como de frustración, que tenía que saber qué le había pasado al niño. Un joven dio un paso adelante. Puede que se tratase de su madre. Resultaba evidente que llevaba varios días llorando, porque tenía los ojos secos y muy rojos. La mujer reconoció que todo había sucedido cuando el niño y su padre salieron a pescar de noche, término que se utiliza para hablar de los buceadores que buscan tesoros entre las ruinas hundidas de la presa de las Tres Gargantas. Como hay más de 1100 aldeas, pueblos e incluso ciudades abandonadas, siempre existe la posibilidad de encontrar algo valioso. Es una práctica muy común en aquellos días, además de muy ilegal. Ella me explicó que no estaban saqueando, era su propio pueblo, la vieja Dachang, y que solo intentaban recuperar algunas reliquias familiares de las casas que no se habían trasladado. La mujer hizo un hincapié en aquel detalle y yo tuve que interrumpirla para prometerle que no informaría a la policía. Por fin me contó que el niño salió llorando del agua con una marca de mordisco en el pie y sin saber lo que había pasado porque el agua estaba muy oscura y fangosa. A su padre no lo habían vuelto a ver. Cogí mi móvil y marqué el número del doctor Wu Wenkuei, un antiguo camarada de mis días en el ejército, que en aquel momento trabajaba en el Instituto de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Chongqing. Intercambiábamos saludos, hablamos sobre nuestra salud y sobre los nietos, porque eso era lo que solía hacerse. Después le hablé del brote y lo oí hacer alguna broma sobre la higiene de los pueblerinos. Intenté reírme con él, pero añadí que me parecía que el incidente podía ser importante. Casi a regañadientes, él me preguntó por los síntomas, y yo se los conté todo. Los mordiscos, la fiebre, el niño, el brazo. De repente, se puso tenso y perdió la sonrisa. Me pidió que le enseñara a los infectados, así que regresé al salón comunitario y puse la cámara de mi teléfono delante de cada uno de los pacientes. Después me pidió que acercase la cámara a alguna de las heridas, cosa que hice, y cuando me puse de nuevo a la cámara frente a la cara, vi que ya no había imagen de video. «Quédate donde estás», me dijo, reducido a una voz lejana y distante. «Apunta los nombres de todos los que han tenido contacto con los infectados y ata a los que ya los tienen. Si alguno entra en coma, vacía la habitación y cierra bien la entrada». Tenía una voz monótona, de robot, como si hubiese ensayado aquel discurso o leyese algo. «¿Estás armado?» «¿Por qué iba a estarlo?», pregunté, y él me dijo que volvería a llamarme. Muy profesional. Me explicó que tenía que hacer algunas llamadas y que yo recibiría refuerzos, en pocas horas. En realidad, llegaron en menos de una. 50 hombres en unos enormes helicópteros Z-8A del ejército. Todos con trajes de protección contra materiales peligrosos. Me dijeron que eran del Ministerio de Sanidad, aunque no sé a quién pretendían engañar porque con